Cordial saludo, estimados alumnos. En este encuentro número 10 vamos a ver lo que es el modelado arquitectónico. En ello vamos a ver lo que son los diagramas de componentes, despliegue, colaboraciones y en sí un ejemplo de cada uno de ellos y cuál se utiliza, para qué se utiliza. Pero bueno, comencemos. ¿Para qué nos sirve el modelo arquitectónico? Nos ayuda a visualizar, a especificar, a construir y documentar los artefactos, en inglés artifact, de un sistema. Existen dos tipos de interés que UML permite modelar, que son patrones de diseño, framework, mecanismos diferenciadores, patrones de diseño que se aplica a un conjunto de clases. Vamos a ver el último, patrones de diseño que se aplica a un conjunto de clases. ¿Quién y cómo lo conforman? Lo conforman los diagramas de componentes, diagramas de despliegue, colaboraciones, patrones y framework, que lo veremos en el siguiente video, y sistemas y modelos. Por ahora nos vamos a concentrar en diagramas de componentes, de despliegue y explicar un poco qué son los diagramas de colaboraciones. Arrancamos con los diagramas de componente. Los diagramas de componente nos proporcionan una vista de alto nivel. ¿Qué significa? Es una vista que no está detallada. Nos permite mostrar a nivel macro cómo están funcionando el sistema. Los componentes pueden ser ¿qué? Un componente de software, como una base de datos, una interfaz de usuario, un componente de hardware, como un circuito, un microchip o dispositivo, o una unidad de negocio, como un proveedor, nómina o un envío. En fin, los diagramas de componentes son uno de los principales modelos que hay en UML. Está clasificado como diagrama de estructura y como tal representa de forma estática, no hay modificación, el sistema de información. Habitualmente se utiliza después de haber creado el diagrama de clase. Nosotros creamos el diagrama de clase y luego creamos los diagramas de componente. Pues necesita información de este diagrama, como pueden ser las propias clases. Entonces, para eso se recomienda primero que se cree un diagrama de clases y luego se aplique eso a un diagrama de componente. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a este tipo de diagrama? Lo podemos utilizar en el desarrollo basado en componentes. Y eso nos permite describir sistemas con arquitectura orientada a servicios. Además, podemos mostrar la estructura del propio código. También se pueden utilizar para centrarnos en la relación entre los componentes mientras se ocultan los detalles de las especificaciones. También nos permite ayudar a comunicar y explicar las funciones del sistema que se está construyendo. ¿A quiénes? A los interesados, mejor conocido como stakeholder. Entonces, ya tenemos una idea. ¿Para qué usamos este tipo de diagrama? Además, acuérdense que las clases representan abstracciones lógicas. Los componentes son elementos físicos del mundo real. Entonces, mire la pequeña diferencia, pero los dos se deben utilizar. Un componente es la implementación física de un conjunto de otros elementos lógicos, como las clases y colaboraciones. Estos están unidos. Un ejemplo. Este es el componente y se oculta el elemento. ¿Cuáles son? El componente usuario lo puedo dividir como usuario empleado, usuario visitante y usuario administrativo. Entonces, estas son las clases que implementan este componente. Entonces vieron que están unidos. Otro elemento del diagrama de componente. El diagrama de componente está formado por tres elementos, debemos tenerlo en cuenta, que son el componente,
la interfaz y relación de dependencia. Generalmente un componente hace parte de otro o depende de otro. Además, un componente se conoce como un bloque de unidades lógicas del sistema, o sea, una abstracción, una copia, ligeramente más alta que las clases. Para eso se debe tener en cuenta. ¿Y cómo lo representamos? Lo representamos con un rectángulo, con otro más pequeño, está en la esquina superior izquierda en algunos casos o en la esquina superior derecha en otro, con pestañas o palabra escrita encima del nombre del componente para ayudar a distinguirlo de una clase. Esto significa que es un componente y esto significa que es el elemento o la imagen que representa un componente. Hay otras notaciones más utilizadas que son en versiones UML, Star UML o Enterprise Architect, que consiste en un rectángulo con uno más pequeño en la esquina superior derecha con pestaña. Esta es otra representación, si se puede ver en internet, que él tiene varias, lo puedes ver de esta forma, lo puedes ver de la otra. Además, un componente puede representar dos tipos de elementos. Ejemplo, el lógico puede ser un componente de negocio, componente parte del código. Un ejemplo, una aplicación que se desarrolla en Java con total seguridad tiene componentes que son los jar. Esos componentes lógicos hacen parte de Java. ¿Y qué es un jar? Un archivo ejecutable. Entonces debemos tener en cuenta todo ese aspecto. También es posible utilizar el diagrama de paquetes, como lo vemos aquí, para encapsular o agrupar un conjunto de módulos que son ¿quiénes? Los componentes. ¿Cómo se consigue representar la unión de estos módulos? Mediante un diagrama de paquete. ¿Qué significa esto? Que estos cuatro componentes hacen parte de este paquete. Además, yo puedo, dentro de ese paquete, colocar las clases. No es obligatorio, pero se hace más explícito. O sea, un paquete contiene varios componentes y un componente puede contener varias clases en su interior. ¿Qué es la interfaz? La interfaz siempre está asociada a un componente. ¿Y cómo? Se utiliza para representar la zona del módulo que es utilizada para la comunicación con otros componentes. Entonces, hay varias formas de representarla. Voy a colocar las dos y usted escoge la que más le interese. En este caso, si estoy trabajando con Star UML, él obvia la línea y nos coloca la interfaz con una serie de elementos. Pero si estamos en otro paquete, no los mostraría de otra forma, como esta. Bueno, esta es la relación de dependencia que existe o que muestra Star UML. ¿Y qué es una relación de dependencia? Representa un componente que requiere de otro para ejecutar su trabajo. Es diferente a la interfaz. ¿Por qué? Pues este identifica que un componente ofrece una serie de operaciones. En cualquier caso, en ocasiones para simplificar el diagrama no se usan las interfaces, sino solamente se utilizan las relaciones de dependencia. Eso es lo que trato de explicarle. ¿Para qué utilizar la interfaz? Igual la interfaz la puedo dividir quién recibe y quién envía. Igual quien recibe y quien envía, el uno depende del otro. Eso existe una relación de dependencia. También podemos decir que una relación de dependencia la podemos señalar o la podemos representar mediante una flecha discontinua, como la que vemos acá. Eso significa que este componente requiere de este para funcionar.
que va, acuérdense, va desde el componente que requiere de otro componente para ejecutar una acción. Va, yo, componente 0, requiero del componente 1 para ejecutar una acción. Eso se llama relación de dependencia. ¿Cómo dibujar un diagrama de componentes? Se debe utilizar un diagrama de componentes cuando quieres representar tu sistema como una colección de componentes e interfaces. Eso te ayudará a tener una idea futura de cómo va a ser su sistema. Los siguientes son los pasos que les voy a guiar para que nos permite dibujar un diagrama de componentes. Vamos a decirlo. Paso número 1. Debo determinar el propósito del diagrama e identificar los artefactos como son los archivos, documentos. El sistema que ustedes vayan a desarrollar, necesito representarlo mediante un diagrama o necesitan representarlo mediante un diagrama. Paso 2. A medida que vas descubriendo las relaciones entre los elementos que tú has identificado anteriormente en tu diagrama o modelo de clases, vas a crear un diseño mental en tu diagrama de componentes. O sea, cómo lo vas a realizar. Paso 3. Al dibujar el diagrama de componentes, debes agregar primero los componentes dentro de un ¿qué? Un paquete. Y dentro de ellos puedes agrupar más componentes o clases. Pero dentro de un componente van las clases. ¿Listo? Paso 4. Este paso es el que te permite agregar otros elementos como interfaces, clases, objetos, dependencias al diagrama de componente y complementarlo. O sea, tú tienes tu paquete. Dentro de tu paquete tienes tus componentes y dentro de tus componentes tienes tus clases. Y paso 5. Puedes adjuntar notas en diferentes partes de tu diagrama. Esto con la finalidad de que aclares más el funcionamiento del mismo. Vámonos a ir a la práctica. Vamos a mostrar cómo se diseña un diagrama de componentes. Dejemos un poco la presentación para irnos a diagrama de componentes. Para ello voy a utilizar la herramienta StarUML. Una vez que se haya entrado a la herramienta StarUML vacío, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro modelo. En este caso voy a colocar un modelo general de una clínica veterinaria. Modelo clínica. Listo. Le doy Enter. Dentro de ese modelo clínica, dentro de este modelo le voy a colocar aquí paquetes. No, vamos a colocarle componentes. Componentes. Entonces, vamos a crear los componentes. Simplemente, como lo dije, dentro de los componentes voy a crear paquetes. O voy a crear 3 paquetes y dentro de ellos voy a colocar los componentes. Los paquetes los llamo carpetas. Listo. Y voy a explicarlo en un modelo de capas. Entonces, eso los voy a explicar después. Un modelo de capas es que tú divides tu proyecto en 3 capas para hacerlo más independiente. O sea, si modificas algo de una capa, la otra no tiene que enterarse. Eso es lo que voy a explicar. Voy a hacerlo, pero utilizando diagrama de componente. Entonces, lo primero que voy a hacer es adicionarle a ese diagrama, vamos a adicionarle a ese diagrama un paquete. Listo, paquete 1. A ese componente le voy a adicionar otro paquete. 2 paquetes. A ese componente voy a adicionarle 3 paquetes. A cada paquete le voy a dar su nombre. Lo que ve el usuario lo va a llamar presentación.
Listo. A este paquete lo voy a llamar modelo lógico. Modelo lógico. Esto lo estoy haciendo en capas. ¿Listo? Enter. Y a este paquete lo voy a llamar, vamos a darle un nombre, base de datos. Lo puedo llamar con otro nombre, pero lo quiero llamar base de datos. O datos, vamos a ponerle aquí. Datos. Le doy enter. Entonces ya tengo mis 3 paquetes. Ese es uno de los de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que se conoce como arquitectura de capas. Sí, esos son los que se utilizan en forma más común en la parte de diseño y desarrollo. Y eso más que todo se utiliza para separar un sistema de software muy complejo y se utilizan en aplicaciones más que todo empresariales. Listo, entonces vamos a no profundizar esto más, vamos a trabajarlo entonces. A la capa de presentación voy a agregarle 2 componentes. Componente 1, adicionarle componente 2. No se recomienda copiar y pegar porque si yo copio y pego, es el nombre que le agrega el componente, se lo agrega la copia también de ese componente, entonces no vale la pena. Entonces, al modelo lógico, a este modelo lógico, voy a crearle, vamos a ver, vamos a agregarle 4 paquetes y luego digo en qué los voy a utilizar. De 4 a 6 paquetes. Entonces yo le voy a dar aquí adiciona diagrama, componentes. Para no hacer largo el video, voy a cortarlo, agrego los componentes y lo vuelvo a activar. Bueno, una vez que terminé todo, a esta decidí agregarle 6 componentes y a esta 2. Bueno, ahora le voy a asignar los nombres. A esta le voy a asignar un nombre que generalmente se hace, que es interfaz usuario. Enter. A este le voy a agregar otro nombre que es interfaz administrador. Al componente lógico son cada uno de los elementos que voy a trabajar. Entonces voy a colocar aquí form, factura, vamos a agregarle este, lo voy a llamar gestión animales. Sale que me va a mostrar cuando entran, cuando salen, si se curó, si no, bueno, serie de cosas. El tercero lo voy a llamar gestión de empleado. Gestión empleado. Vamos a darle otro. Vamos a inventarme aquí. Ya tenemos gestión factura, o formulario de factura, gestión animales, gestión empleado. Vamos a colocarle aquí gestión médicos. Listo. No se me ocurren 2 más. Entonces, bueno, si no me ocurren 2 más, voy a hacerlo eso. Los elimino. Botón secundario del mouse le dice delete from model. No voy a hacer más nada.
Y aquí en base de datos voy a crear aquí un B datos animales y voy a crear una base de datos acá de servicios, por decir algo. Base de datos servicio. Entonces ya tenemos los dos elementos. O sea, ya con esto los tengo ya listos, ya puedo crear mi diagrama de componentes. Lo primero que voy a hacer es, con el mouse sostenido, y voy a crear las capas. Le amplío y dentro de ella voy a crear las interfaces. Voy agregando las interfaces. Miren que ya automáticamente ya me dice, mira, yo hago parte de la interfaz de presentación. Lo puedo colocar aquí en el extremo, ya depende si usted se quiere mover con ella. Usted puede hacerlo. Y ella arrastra lo que lleva internamente. Puedo crear la de lógica. Entonces yo me voy aquí, arrastro, activo y voy arrastrando los formularios que hacen parte o los elementos que hacen parte de esta capa. Empleado, gestión factura, gestión empleado. Vamos a buscar este que está acá. Vamos a ampliarlo aquí un poco. Yo puedo colocarlo en el orden que quiero, eso no hay problema. Y me falta empleado, factura, animales. Me falta animales, factura, médicos. Listo, ya tengo mi otra. O sea, yo dentro de esto es que yo voy a colocar las clases si quiero. Listo. Entonces, tengo aquí, lo voy a ampliar un poco. Y voy a crear mi modelo de datos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, aquí, señor. Listo. Y dentro de ese modelo de datos vamos a colocar las dos bases de datos. Y aquí puedo agregarle dentro de los componentes, hacerlo mucho mejor. Listo, ya lo tengo acá. Y ahora viene la dependencia. ¿Listo? Entonces yo voy a decir aquí que la presentación necesita el modelo lógico para mostrar sus cosas. Entonces yo me voy aquí donde dice dependencia y señalo al modelo lógico. Entonces ya coloco aquí. Y del modelo lógico depende. Listo, vamos a colocarlo aquí. Este modelo lógico se va a conectar a la base de datos. Entonces yo lo coloco acá. Listo, entonces ya yo aquí. Si yo necesito algo, buscar algo aquí en la base de datos, no lo puedo hacer directamente. Entonces yo lo hago a través de un modelo lógico. Ese modelo lógico hace la petición y me la envía de nuevo. Entonces, si yo necesito algo de la presentación, yo lo pido a través del modelo lógico. Él envía la petición a este señor y luego la petición se devuelve a este señor y este se lo envía a la capa de presentación. Entonces aquí estoy representando un sistema. Si yo quiero profundizar un poco, yo puedo agregarle a ese sistema de animales, me voy a donde dice gestión de animales, y yo puedo agregarle una clase o muchas clases. Yo le agrego la clase. Entonces, y yo puedo relacionar internamente estas clases. Eso
es el diagrama de componentes. También lo podemos trabajar de otra forma. Un ejemplo, si lo necesitamos, trabajar por lo menos una tienda virtual o de pedido, ya trabajamos con las dependencias. Pero en este caso, de esta forma y utilizando StarOML lo podemos representar. Bueno, eso es todo lo que tenían que ver sobre diagramas de componentes.